Ok. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de nuestras tardes de café. Hoy nos acompaña el señor Diego Ponce, quien es gerente general de la empresa Pragmáticos, que es una empresa dedicada al factoring que se encuentra ubicada en Ecuador. Diego es ingeniero de sistemas y cuenta con un posgrado en administración de proyectos. Adicional a eso, cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero y bancario y actualmente es socio fundador de diversas empresas adicional a de Pragmáticos. Por ejemplo, él es socio fundador de Answer and Solution, que es una empresa dedicada a la consultoría financiera, Digimentor, que es una empresa especializada en la capacitación y formación online, Esforo, que es una empresa importadora de vinos italianos y otras empresas adicionales. Estamos seguros que la experiencia de Diego les va a ayudar a todos los empresarios y personas que se encuentran en una situación similar a la industria del factory, por lo cual los invitamos a todos ustedes a que si tienen alguna duda o inquietud puedan realizarla a través de nuestro chat de YouTube y con mucho gusto al finalizar la entrevista, Diego les ayudará con las respuestas. Buenas tardes, Diego. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Silvia. Saludos a toda la gente que se conecte y que esté interesado en este tema. Le agradezco por la invitación y esperemos que pueda ayudarles a resolver las dudas y entender un poco más de qué se trata el factoring y la relación con la tecnología. Claro que sí, Diego. Muchísimas gracias. Y pues sin más preámbulos, empecemos con la primera pregunta. Y es, ¿cómo ha cambiado la actividad del factory desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy? Bueno, en primer lugar, creo que hubo un cambio significativo en el Ecuador basado en que los primeros meses de la pandemia, las empresas, hubo confinamiento completo, entonces las empresas no pudieron operar y no pudieron trabajar, con excepción de la industria de alimentos. Esto hizo que todos los pagos programados de las operaciones de factoring no se cumplan y no se realicen. Hubo un atraso general y completo en todo el, digamos, en todo el sistema financiero y ese flujo de capital y de liquidez nunca llegó cuando tenía que llegar a las empresas de factoring. Lo que pasó con esto es que tuvimos las empresas de factoring que salir a hacer novaciones o reestructuraciones de todas estas operaciones de facturas que habíamos comprado, pues la gente, nuestros clientes no recibían sus pagos y en ciertos casos que recibieron los pagos, simplemente usaron esa liquidez para mantenerse operativos y para poder mantener sus empresas abiertas. Así que yo diría que la pandemia ha afectado seriamente, digamos, en general a la industria financiera y luego de este confinamiento total ya se ve que se está reactivando, pero la reactivación es lenta, no son los mismos volúmenes de venta que tienen las empresas, pero las necesidades de liquidez siguen estando ahí y esperemos que cuando se normalice esta situación de pandemia, el mercado vuelva a funcionar como estaba funcionando y ahí tenemos oportunidades reales de crecimiento. Adicional a lo que usted menciona de que tuvieron que replantear el tema de los pagos con los clientes, ¿qué otros desafíos o riesgos ustedes han tenido que han tenido que sufrir en estos momentos y cómo la tecnología los ha ayudado a solventar este tipo de dificultades? Bueno, el hecho de haber cambiado, de haber tenido que cambiar de la noche a la mañana el proceso de las operaciones normales de factoring a realizar innovaciones o reestructuraciones, indudablemente sin tecnología no lo hubiéramos podido manejar de manera eficiente. La tecnología nos ayudó a poder controlar todo ese cambio de proceso en las operaciones, todo este cambio como de refinanciamiento, de reestructuración y de innovación. Obviamente, todo esto también ha traído de la mano que todas las empresas suframos también de falta de liquidez, porque no es que contamos
con liquidez como un banco con todos los recursos. Entonces, el no haber recibido los pagos en los momentos que teníamos que haber recibido afectó nuestra liquidez, y el manejo de la tesorería y de los flujos de ingresos y gastos se volvió mucho más importante. Y ahí nuevamente la tecnología es la que permite manejar de una manera controlada, segura y oportuna todos esos flujos de ingreso y salida de divisas entre pagos de clientes y los desembolsos con aquellos clientes que han venido operando normalmente y que no han tenido problemas. Bueno, usted más que nadie conoce que a veces las mismas gerentes o las mismas empresas de factoring son un poco reacias a involucrar la tecnología en sus procesos. ¿Cuál es su comentario o su mensaje para este tipo de empresas que aún no creen mucho en la tecnología? Bueno, la verdad es que en este mundo ya trabajar sin tecnología no tiene mucho sentido. O sea, primero la tecnología nos permite tener información siempre actualizada, oportuna, que nos permite tomar buenas decisiones, por un lado. La otra cosa que permite la tecnología es en el tiempo abaratar los costos. Yo puedo procesar más operaciones de factoring si tengo tecnología que me acompaña y buena tecnología que me acompaña, y evidentemente hay una relación costo-beneficio. No necesito tener muchos operadores personales o hacer procesos manuales cuando tengo tecnología, y hay una reducción obviamente de personal. Uno puede procesar mucho más operaciones con menos personal. Perfecto. Tenemos entendido que usted es cliente de Cifco desde hace unos años atrás. Cuéntenos por qué usted decidió que Cisco fuera la herramienta que lo apoyara en todo el proceso de digitalización de las actividades de factoring de su organización. Sí, efectivamente nosotros, bueno, decidimos tomar Citco como nuestra opción hace aproximadamente 2 años. Y el cambio al automatizar todo el proceso operativo que conlleva el desembolso, el manejo de los flujos de tesorería, han sido un cambio sumamente importante. Primero, porque dejamos de cometer errores. Las personas somos sujetas a tener errores. El emitir pagarés, el emitir contratos de compra-venta, el emitir toda esta cantidad de documentos que están involucrados en una operación de factoring, más las facturas, sus códigos. Lo que a veces nos pasaba es que la gente se equivocaba en el monto, a veces se equivocaba en el nombre de la empresa, le emitir un pagaré, que a la larga es un título ejecutivo y es el que nos permite, por la manera y el modelo de operación que tenemos, que nos permite después cobrar a los clientes si tendríamos algún problema. Bueno, los errores se redujeron prácticamente a cero. Y la otra, procesamos mucho más volúmenes de operación, mucho más número de transacciones en el día que antes lo hacíamos manualmente. O sea, escribíamos literalmente, usando herramientas de tecnología, pero manualmente. Usábamos Word, usábamos Excel, este tipo de herramientas, y el cambio fue completamente significativo, digámoslo así. Y otra ventaja que encontramos en Citco, y fue una de las razones por las que nos decidimos por Citco, era un sistema amigable y completamente parametrizable y configurable a nuestras necesidades, porque la manera o el modelo que tenemos para hacer factoring nosotros aquí no necesariamente es el modelo que usan en otros países o usan otras empresas. Y cómo Citco se rápidamente se adaptó, digamos, por decirlo así. Citco se adaptó a nuestras necesidades y nosotros no nos adaptamos a lo que tenía Citco, lo cual es una gran diferencia, o sea, es una gran diferencia. Y por último, obviamente, con esto de la pandemia, todo lo que pudimos hacer con el sistema, que manualmente nos hubiera sido imposible de manejarlo, todos estos cambios, todas estas nuevas operaciones, todos estos planes de pago, tablas, etcétera, etcétera, manualmente hubiera sido prácticamente imposible.
Pero además de procesar y hacer estos cambios, ahora tenemos la información, está la información ahí en el sistema, oportuna, sabemos exactamente cuándo un cliente tiene que pagarnos de estos que están atrasados o de estos que hicieron innovaciones, y el seguimiento nos permite estar más tranquilos, no tener que buscar muchos papeles, sino que están en un solo sitio, y la verdad es que yo recomiendo que la gente use la tecnología. Bueno, aquí escuchándolo hablar sobre todos esos cambios que tuvo que hacer durante la pandemia, nos encantaría que nos contara un poco más cuáles son esas estrategias que usted como gerente ha tenido que asumir para afrontar estos tiempos y sacar a flote todos los proyectos que usted tiene como empresa y cómo Cifco le ha ayudado pues, de la mejor forma para poderlos llevar a cabo. A ver, bueno, en primer lugar, el cambio drástico que tuvimos, como les había mencionado, es el toparnos que durante la pandemia o este confinamiento de cierre, los clientes dejaron de pagarnos y nos pidieron plazo adicional para pagar operaciones de factoring, entendiéndose que el factoring tiene una fecha específica de vencimiento, que es cuando al vencerse la factura el cliente deudor simplemente paga y esos recursos se recuperan. El momento que no teníamos esa recuperación y entendimos el problema que tenían los clientes que nos pedían más plazo, clientes que nos decían que no podían pagar, que no les habían pagado, o clientes que inclusive nos decían, vea, usé esos recursos que me llegaron para mantener abierta mi empresa, nos obligó como estrategia a decir, bueno, vamos a novar esas operaciones, vamos a dar plazo adicional hasta que tengan otra vez un flujo de ventas continuo y tengan otra vez los ingresos que tenían y nos puedan pagar. Pero obviamente, como ya el modelo, el proceso no es igual, ya nos estaban pidiendo que si podían pagarnos, entre comillas, en cuotas mensuales y no en un solo pago al final. Eso definitivamente sin sistema o sin tecnología no hubiera sido posible de manejar. Entonces, todo este cambio de estrategia, de aceptar refinanciamientos, de aceptar reestructuraciones, de aceptar novaciones de operaciones ya concedidas, fue lo que nos permitió en el tiempo y hasta ahora mantener primero los clientes. No hemos perdido clientes. Los clientes que se atrasaron, que tuvieron problemas, nos siguen pagando. Seguimos haciendo con ellos operaciones de factoring. Controlamos obviamente más, con más control, controlamos mejor el riesgo también, indudablemente. Esto fue una lección para todos de que no estaba contemplado que existe una pandemia, pero nos obligó a ver que en casos como estos de fuerza mayor tenemos la necesidad, todas las empresas, de adaptarnos a las circunstancias y de ayudarnos mutuamente. Nosotros ayudar a nuestros clientes y a su vez ahí la tecnología nos dio una gran mano, porque absolutamente todo lo que le estoy hablando, innovaciones, reestructuraciones, refinanciamiento, se lo hace en el sistema, se lo hizo en el sistema. La reacción de la gente de Cifco fue inmediata, automática, nos dieron una mano increíble para adaptarse a todos estos cambios, todas estas necesidades nuevas que teníamos, que nunca fueron contempladas. Y aquí estamos, o sea, seguimos operando, somos obviamente una empresa completamente viable, les hemos dado también viabilidad y sostenibilidad a nuestros clientes para que puedan cubrir ese hueco que se les originó durante la pandemia, sobre todo, como les había dicho, en el confinamiento total, en donde todo estaba 3 meses, pasamos en Ecuador completamente cerrados, marzo, abril y mayo del año pasado, y de ahí de a poquito los semáforos, como en todas otras partes del mundo, fueron cambiando, o las fases, hasta llegar ya, digamos, a una fase en donde ya todo el mundo estaba trabajando, operando. Desafortunadamente, con esta nueva cepa, desde la semana pasada hemos vuelto a toques de queda y confinamientos temporales que seguramente van a afectar también la liquidez de las empresas.
Teniendo en cuenta su experiencia en este sector y la situación actual de la pandemia, ¿cuál cree usted que sea el futuro de la industria del factoring y los nuevos retos que debe asumir y plantearse? Yo creo que, bueno, la industria del factoring yo creo que cada vez va a ser más fuerte. Y con estas épocas de pandemia, unido esto al tema político que siempre va de la mano, a este miedo que existe en Latinoamérica y que tenemos este péndulo de ir de la derecha a la izquierda y de la inseguridad política que causa inseguridad financiera. Esto hace que muchos bancos o los bancos eh, sean más cautelosos, tomen menos riesgos. Y al tomar menos riesgos para tomar menos riesgos necesariamente se vuelven más burocráticos, piden más garantías, piden muchas más cosas de las que normalmente se harían para procesar una operación de crédito normal. Y las necesidades de la gente de liquidez son inmediatas. Todos sabemos y todos conocemos que las empresas no quiebran por falta de solvencia o de patrimonio, las empresas quiebran por falta de liquidez, por no poder cumplir sus obligaciones. Entonces, dentro de ese contexto, como las empresas de factoring generamos liquidez y generamos liquidez inmediata, a pesar del costo y que somos más caros, como somos oportunos y cubrimos eso, yo creo que es una industria completamente en crecimiento. Inclusive los mismos bancos que tienen operaciones de factoring, pero por su burocracia y sus procedimientos internos, añadido a esto a la cantidad de controles que ellos tienen por parte de la superintendencia de bancos, hace, y voy a poner un ejemplo, que una operación de factoring si un cliente pide a un banco, se puede demorar 2 o 3 semanas, en cambio con una compañía de factoring especializada es 24, 48 horas, dependiendo de la metodología que tiene. Entonces, la ventaja que nosotros tenemos frente a los bancos es eso, es la oportunidad, la agilidad en satisfacer esas necesidades, y la gente está dispuesta a pagar un poco más por cubrir ese tipo de necesidad y, entre comillas, librarse un poco de la burocracia de los bancos, de tanta documentación que tiene que llegar y no llega a tiempo. Imagínense que si alguien necesita liquidez para hacer un nuevo negocio o para hacer algo el día de hoy o mañana, y el banco lo entrega en 3 semanas, el dinero producto de esa operación, simplemente perdió el negocio y perdió la oportunidad de hacer un mejor negocio, digámoslo así. Y de la misma forma, y ya para concluir, entonces, teniendo en cuenta la situación actual, ¿cómo medir el riesgo o cómo disminuir el riesgo sabiendo que pues estamos en una situación donde la economía está tambaleando? ¿Cómo disminuye el riesgo las empresas de factoring? Bueno, para disminuir el riesgo es información, es contar con información más actualizada de los clientes, y ahí básicamente es ir midiendo el flujo de ventas que cada compañía tiene, cómo ha ido variando en el tiempo, lo que tenían antes de la pandemia, durante la pandemia, ahora que se está viendo. Nosotros pedimos constantemente, últimamente, actualización de las ventas. ¿Cómo nos aseguramos que cuánto está vendiendo una empresa? Pues simplemente a través de las declaraciones de IVA. Normalmente, o sea, en la declaración de IVA mensual está exactamente el monto de ventas de los clientes. Eso, añadido a los balances y a la revisión de los niveles de endeudamiento a través de las centrales de riesgo, nos permiten tener un mejor control. Ahora, nosotros sí tenemos un área de riesgo especializada, tenemos una gerencia de riesgo donde analizamos todo este tipo de información, tenemos un comité de riesgo, sobre todo para clientes nuevos. Nosotros tenemos una metodología a veces singular, en el sentido de que nosotros generamos una línea para hacer factoring a los clientes. Y si los clientes, una vez calificada la línea y el monto de la línea, los clientes nos pueden, bajo esa línea, vender las facturas que ellos quieran, inclusive sin importar mucho quién es el deudor final de esa factura. Eso, con la actualización y la revisión, y obviamente el due diligence, lo que siempre hay que hacer y no hay que dejar de hacer, es el tema de conocer al cliente, y para conocer al cliente hay que visitar las empresas. Uno no se puede quedar
simplemente con la información financiera, los balances y el papel, sino ir a la fábrica, a la industria y ver que existan, que realmente están operando, que funcionan, porque también se puede prestar para, digamos, para estafas en un momento dado o para algún tipo de fraude. Generar facturas es muy fácil. Ahora, hay que tener cuidado en que las facturas que nos están vendiendo son facturas reales, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Diego, por su tiempo. Estamos seguros que esta información ha sido de gran interés para todas las industrias, todas las personas que trabajan en la industria del factory y que necesitan una visión de una persona con amplia experiencia y sobre todo que ha implementado tecnología a todos sus procesos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y gracias, Diego, por su tiempo. Esperamos de pronto en una nueva emisión de nuestras tardes de café contar con sus grandes aportes. Gracias Silvia, gracias por la oportunidad y espero haber en algo, haberle dado valor agregado a la gente que está interesada en este tema del factoring y su relación con la tecnología y con ustedes, con Citco. Muchísimas gracias, que estén muy